short, eran unos short, ajá, eran unos short, los influencers, pam, pam, pam. Vamos a empezar por declaraciones de Trump sobre Cuba. Y aquí, lamentablemente, digo, ya vimos un ataque contra la soberanía de Venezuela y ahora lo que estamos viendo es un ataque brutal, inhumano, injustificado contra el pueblo cubano. Vean aquí lo que dice Donald Trump sobre el tema. You're warning Cuba to make a deal. What does that deal look like? What do you want them to do? Cuba is right now a failed nation. Atiende, escucha ahí, para un momento ahí. Para ahí. Y ahí quería tomar el primer análisis de esto, ¿no? Que yo creo que incluso Diego lo refirió. Y sé que posiblemente esto es un tecnicismo del lenguaje inglés cuando él se refiere a esta palabra failed nation. You mean what I say? Él no dijo it's a failed government. Él no dijo it's a failed state. Él dice failed nation. Donald Trump dice que Cuba es una nación fallida. Sé que por ahí estuve haciendo mis averiguaciones y dice que el tema de failed nation se usa indistintamente, sobre todo en el idioma inglés, para referirse a estado fallido o a gobierno fallido. No es lo mismo un gobierno, un estado y una nación. Son objetos diferentes, son cosas diferentes totalmente. Entonces, cuando es failed nation hay una voluntad de aniquilación de lo que representa Cuba como nación. Realmente se le va como hubiera dicho Diego, desliz freudiano, que se le va, se le escapa la boca a Donald Trump y dice la palabra failed nation, nación fallida. Qué comentario tan peligroso. Una nación fallida significa que no ha sido capaz de construir un proyecto país, un proyecto social, una cultura identitaria de un grupo de individuos en un territorio y también fuera del territorio, porque el concepto de nación yo lo sigo dentro de mí, aun cuando no estoy en Cuba. Sigo siendo un nacional cubano, tanto legalmente con el Estado cubano y como sentido de pertenencia a una patria, a un país, ¿no? Entonces, cuando este individuo, Donald Trump, dice failed nation, nación fallida, realmente está atacando a Cuba a su esencia de nación. Y eso es algo que no puede quedar así en el aire, sino hay que atacarlo, como hizo José Martí en su momento con Vindicación de Cuba. Ya ese ha sido el modus operandi del Deep State, o Deep State no, del imperialismo norteamericano para con Cuba. Desde épocas anteriores, en el siglo XIX, ya José Martí tiene que hacer un artículo que se llama Vindicación de Cuba, donde es una réplica, una contesta a un periodista americano que saca un escrito en un periódico, no recuerdo ahora, si ponemos en Google Vindicación de Cuba va a aflorar todos estos datos. Si ponen en Google Vindicación de Cuba, la respuesta al periódico, no recuerdo el nombre, ni el nombre del periodista americano, lo que sí sé que refiere a los cubanos como vagos, incapaces de sostener el país por sí mismo. Es decir, es esta misma narrativa. Entonces, Martí hace ese excelente artículo, Vindicación de Cuba, en donde da una reseña de lo que para ese entonces
la recién naciente o no nata nacionalidad cubana, porque Cuba era una colonia española por aquel entonces, pero si había un sentimiento identitario, había una cultura identitaria de las personas que vivían y habían nacido en ese territorio específico, en Cuba. Y la idea de que Cuba no puede sostenerse por sí misma es una idea latente contra la amenaza y amenaza la soberanía de Cuba constantemente. Y Donald Trump lo trae aquí y lo recuerda, ¿no? Ese failed nation significa esto, que sus intenciones no solamente son de luchar contra el comunismo, no es nada de eso, sencillamente es una ambición imperialista de apropiarse de la isla de Cuba de la manera más cínica y descarada, como siempre ha sido la intención de los Estados Unidos para con Cuba. Y esa soberanía de Cuba no fue manifiesta hasta enero de 1959, algo que comenzó en 1892 con la creación del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York por José Martí. Entonces él tiene la idea esta de que es necesario hacer una revolución para buscar la independencia de Cuba. Y bueno, está la carta de Manuel Mercado, la carta inconclusa, donde le dice que está Manuel Mercado, su amigo mexicano, donde Martí dice que está en peligro de perder su vida ya por la defensa de su patria, por la lucha que ha estado para liberar su patria de España. Pero esto tiene otro propósito, aparte de la liberación de Cuba como colonia de España, sino de impedir que Estados Unidos se apropie de Cuba, porque José Martí, que ya para la época tenía bastante años, creo que vivió alrededor de 17 años, no sé, no tengo el dato exacto, vivió bastante tiempo en los Estados Unidos, y ahí sacó la frase: viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Y era un hombre muy preclaro y hacía unos análisis de las realidades con un carácter humanista y un carácter un carácter pro independencia, un carácter pro humano, ¿no? Sí, en busca en busca siempre de la parte ética del ser humano. Una persona muy ética, José Martí. Entonces él se da cuenta en algún momento que es necesario una tercera guerra de liberación en Cuba, pero con un carácter revolucionario, que no parta esta de grupos del capital, de grupos de hacendados como otras, porque aunque eran patriotas, los intereses económicos y de intereses del capital a veces se ponen en contraposición y pueden ganarle a los sentimientos patrios. Y entonces no estoy queriendo decir que los patriotas, padres de la patria cubana, Carlos Manuel Céspedes, que puso toda su fortuna y liberó a sus esclavos para el movimiento de liberación, las guerras de liberación de 1868, fueran este tipo, pero no era solamente él, habían otros elementos en estas guerras, en estas luchas, que eran de una clase burguesa cubana, cubano-española. Habían cubanos que habían nacido en la isla y habían españoles, que incluso también buscaban la separación de España, pero buscaban en consonancia con sus intereses azucareros, esta sacarocracia cubana o criolla, buscaba la anexión de Cuba a los Estados Unidos para tener una forma más regular de tener acceso a un mercado mayor y poder así incrementar su capital. Entonces, Martí se da cuenta de esto y trae la revolución de 1895, que empieza a organizarse. Bueno, la fecha de partida de esa organización es 1896.
92, creación del Partido Revolucionario Cubano. Llega a 1895, comienza la guerra, porque era sabido, eso era información pública, seguro se filtró de los departamentos, hoy es información pública de los libros de historia, que Estados Unidos venía haciendo repetidamente ofertas de compra de la isla de Cuba a la corona española, o varias sumas de millones. Ahí creo que recuerdo alrededor de unos 300 millones, una de las últimas que ofreció, millones de dólares de la época. Era bastante para la época. Había comprado Alaska creo que por 15 millones de dólares, y Alaska es un territorio, caben posiblemente quepa 10 veces Cuba, 8 veces Cuba. Aquí yo hablo desde la aproximación, no tengo es un análisis desde mi perspectiva general de lo que es la historia de Cuba. Entonces, Martí se da cuenta de eso, de que hay una intención marcada por élites políticas en los Estados Unidos, élites criollas burguesas cubanas, de buscar la anexión de Cuba a los Estados Unidos, y en ese sentido él habla en vindicación de Cuba de que los Estados Unidos nos desprecia como pueblo, porque cuando buscamos en la historia, desde que empezó en 1868 la guerra de liberación de Cuba con Carlos de Céspedes, buscaban en primer lugar el reconocimiento de los Estados Unidos, que reconocieran que el grupo rebelde que se había levantado en Cuba le dieran el derecho de, creo que insurgencia, o es decir, que no lo vieran como una revuelta interior que España podía sofocar, sino que buscaban un reconocimiento internacional, y empezaron a buscarlo por los Estados Unidos, que era una de las plataformas para lanzarse a la opinión internacional y a la política internacional. En la época no existía ONU, ni existía ningún organismo internacional, no sé, el Vaticano, y por supuesto todos alineados a los intereses de la corona española. Y entonces Martí se da cuenta de esto, y los generales de la época buscaban en Estados Unidos el derecho, que les reconociera ese derecho de sublevarse contra España, ¿no? Y hay cartas y hay manifestaciones en el Congreso de los Estados Unidos de la época, unas a favor y otras no, pero hay algunas que tienen un carácter connotado racista, donde debido a la cantidad de población negra que había en Cuba, debido a la cantidad de población esclava, había esclavitud todavía en Cuba y en el sur de los Estados Unidos también para la época de Carlos Manuel de Céspedes. Si bien hubieron algunas intenciones anexionistas de 1850 con la expedición de Narciso López, era buscando perpetuar el modelo esclavista del sur de los Estados Unidos, incorporando a Cuba a esa, digamos, suerte de conflicto, poder contar con Cuba, su población, sus esclavos, sus tierras, fundamentalmente sus esclavos y sus tierras, para perpetuar este modelo de esclavista en contra del norte. Y después esto fue la guerra civil luchada en los Estados Unidos. Precisamente una de las causas fue este tema de la esclavitud. Y aquí una pregunta: ¿ustedes se imaginan que sí, que Cuba hubiera sido anexada en 1850 a los Estados Unidos suponer un escenario X, un experimento de la historia? Las tropas de Narciso López desembarcaron por Cárdenas Matanza el 19 de mayo, 19 de mayo de 1850, 20 de mayo, ellos ponen la bandera cubana por primera vez en territorio cubano en Cárdenas.
Duran ahí como 3 días, mandan regimientos españoles, no recibe apoyo ni de la población siquiera. Hay que tener en cuenta que Narciso venía con soldados que había con mercenarios americanos de y entonces hubiera sido un escenario nefasto, porque en ese intento de perpetuar la esclavitud, el norte quería eliminar ese modelo, sencillamente no por el norte, la, las colonias del norte que habían acabado con la esclavitud, porque habían saltado ya a la industrialización y al capitalismo de una manera más abrupta, más brutal, y entonces sencillamente necesitaban esa gente que estaban en la plantación de algodón del sur trabajando en fábrica. Es decir, netamente era un beneficio económico, no era que querían acabar con la esclavitud por una cuestión ética o por dignidad, sino que querían hacerlo porque venía una nueva era y entonces era un lastre el tema de la esclavitud ya para los planes expansivos e imperiales de los Estados Unidos de esa época, que después cuando empezó a hacer sus ejércitos, lo empezó a llenar con filas de estas personas negras que fueron liberadas de la esclavitud. Bueno, nada, Cuba hubiera estado también en medio de todas esas contiendas y posiblemente hubieran masacrado la poca población libre cubana que hubiera existido, hubiera tenido que ir a luchar en guerra de intereses capitalistas y esclavistas, la guerra de los capitalistas contra los esclavistas del sur. Gracias a que la suerte no fue así, Cuba siguió siendo española hasta 1898. Entonces ya las cosas habían cambiado ya en 48 años. Ya habían pasado varias cosas, ya no había esclavitud en los Estados Unidos. Ya Estados Unidos había terminado de hacer su expansión de este a oeste a través de la doctrina del destino manifiesto. Ya había robado los territorios mexicanos a través de la guerra, es decir, buscando la perpetuación del conflicto. Siempre ha existido un conflicto en perpetuidad permanente que siempre les da la garantía o les da la posibilidad de anexarse o de quedarse con nuevos territorios. Esto es un fantasma que traen de vez en cuando. Estamos hablando de Canadá. Es que la fiera es un animal muy hambriento y a veces Cuba ni lo nombran porque es un bocadillo, es un plato pequeño, es apenas un entrante para las ambiciones imperiales de las élites estadounidenses. Hablaron de Canadá, hablaron de Groenlandia, todo el norte. Entonces, todo esto es porque Trump dijo que Cuba era una nación fallida. Vamos a terminar el video a escuchar el análisis de Diego. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now, and Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. Oh. Otra cosa que yo quiero traer en cuenta es que él habla de grandes cubanos americanos que van a ir para la isla
que van a volver. De manera general nos da su visión. Quitarse el tema de Cuba arriba a través de buscar el colapso del gobierno cubano, a través de este cerco energético petrolero. Uno, el tema de la nación fallida. Desaparecer a Cuba como nación soberana, como nación incluso cultural y hasta todo lo que represente Cuba como nación. Desde los bambán hasta el turrón de coco. Por eso le molesta a este señor. Y ahora es esa Cuba sacada de su esencia nacional y de su historia borrada, su historia de soberanía y de rebeldía ante las opresiones, los sistemas opresores mundiales, puesta en manos de esta casta, de estos cubanos en el sur de la Florida. No todos los que están allí, no los negros, no los pobres, los que recién salieron de Cuba cuando llegó la revolución, los grandes terratenientes, Fanjul, Lobos, León, la familia Díaz Balar, todo el lobby capitalista, político, sionista, porque ese modus operandi del lobby cubano en Miami es copiado y calcado del lobby judío en los Estados Unidos. Por ahí tengo un videito, voy a venir ahorita cuando termine con Diego y vamos a traer una entrevista que le hace el profesor Eliades Acosta a Max Lenin, y ellos son los discípulos de los sionistas y ellos son el lobby cubano de Miami, son los que tienen la preeminencia y la prevalencia sobre Cuba, y los que están en Cuba son una suerte de palestinos que molestan con sus costumbres, con sus bailes, con sus alegrías, con sus olores, con su cubanía, con su forma de hablar, con su soberanía. Les molestan y están metidos en el medio de ese esquema de dominación que tienen para Cuba. Y es el esquema de donde partiría, es un punto neurálgico Cuba, porque es de donde ellos partirían para seguir su dominación perpetua hacia toda la parte sur del continente. Quizás formar esta especie de ternato que se hablaba en tecnocracia, en la tecnocracia de los años 40, donde hay un área geográfica que incluye toda América del Norte, toda Centroamérica, y esta parte ahí de América del Sur, la parte de arriba, donde está Colombia y Venezuela, como una gran área autosustentable en todos los sentidos y donde se va a vivir en una suerte de corporatocracia o feudalismo tecnológico. Son cosas que ellos tienen pensadas desde los años 40, están empujando con ideas, apuntalando todas estas ideas nefastas que hoy parecieran que todos estos Frankenstein, todos estos monstruos cobran vida. Vamos a terminar a ver lo que dice Diego, que no quiero pasar estos videos de 30 minutos porque nadie se va a querer echar este tabaco tan largo que yo de aquí. Long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. Dice Trump que Cuba no tiene gasolina, no tiene petróleo, no tiene dinero. Cuba está sufriendo una crisis humanitaria. ¿Por qué Cuba está sufriendo una crisis humanitaria? ¿Por qué Cuba no tiene petróleo y gasolina para sus aviones, ni medicina para sus enfermos, ni comida para sus habitantes? Porque están sometidos a sanciones y bloqueos desde hace décadas. Por eso, güey. Qué terrible, ¿no? O sea, esto en un mundo real sería tomado como una confesión de crímenes de lesa humanidad. O sea, son crímenes de lesa humanidad, esos son crímenes de guerra.
O sea, literalmente los tiene ahorcados, no entra absolutamente nada a la isla y Trump todavía tiene el descaro de decir de que hay una crisis humanitaria, deberían de aceptar un trato. Y qué vergüenza. O sea, es lo que les decía, como que este tema de la política poscínica. Trump lleva operando así desde que empezó este mandato. O sea, creo que ahora le está quedando evidente a la gente que literalmente Estados Unidos es un maldito bully que no tiene ningún escrúpulo en tronarse a quien sea con tal de salirse con la suya. Y recordando que una de las cosas que más me molesta de todo esto es que esto se hace gracias al apoyo que recibe el imperio americano de todos los lamebotas del sur global. Peor que el gringo, porque digo, está bien, a lo mejor el gringo está defendiendo sus intereses imperiales y es un valemadre y es un inmoral y es un imperialista, colono, invasor, lo que tú quieras. Pero tu tía panista, tu tía uribista, tu tío del cafetal que defiende a Trump en contra de sus propios intereses, esa gente sí, qué vergüenza. El chile que cree. Gracias. Y aquí, lamentablemente, digo, ya vimos un ataque contra la soberanía de Venezuela y ahora lo... Gracias, Diego, por tu análisis para con este tema de Cuba, por tu perspectiva, porque el alcance que tienen las redes, Diego, son enormes, es un alcance de características universal. Y no es que sea universal de que llegue a toda la humanidad, sino, pero en nuestra área geográfica, en nuestro pedacito del teatro, todo el que está metido en algún tema que de alguna manera le interesa la geopolítica o de alguna manera le interesan estos temas de relaciones sociales y capitalismo versus socialismo, marxismo. Todo el mundo sabe quién es el gallo, quién es el que tiene hoy un canal que ha popularizado el marxismo y la búsqueda de una sociedad mejor. El canal de Diego Rusarín es grandísimo en lo que hace, es grandísimo y para mí es una especie de revolucionario, de Che Guevara moderno. Las armas son distintas en esta época, las armas son ideológicas, las armas son aquí, en el terreno del internet, en este nuevo espacio antropológico donde estamos todos chocando y limando nuestras interacciones. Nada, hasta aquí voy a dejar este video y el análisis que hice anterior es la parte que Diego no dice y él trae la parte que por supuesto la que importa ahora, el fucking bloqueo. Cuba está bloqueada, eso es injusto, es inhumano, es un genocidio para el pueblo cubano. Eso debe ser removido y los pueblos y los gobiernos de Latinoamérica deberían de dar una actitud diferente con respecto a esto y me alegra mucho que él lo toque y lo llame en su canal. ¿Sabes? Yo hice un análisis más anterior a la historia y los intereses colonialistas que Estados Unidos siempre ha tenido con Cuba, desde que Cuba pertenecía a España. Él, por supuesto, sus canales de alcance global y estoy seguro que sabe todos estos temas y cuáles son lo que hay detrás de estas políticas, por qué ocurren. Quizás un día él haga un programa y toque todo este tema de la Cuba y del siglo, la guerra de independencia en Cuba, los peligros del anexionismo, la pseudo república o neocolonia estadounidense y también hay un tema de Cuba y México como vecinos próximos de ese leviatán de pueblo que es los Estados Unidos de América. Bueno, hasta aquí este directo, no quiero hacerlo muy largo. Vamos a ver qué tal. Si lo ven y me quieren decir algo, bueno, ahí están los comentarios. Saludos.